Oumuamua, este extraño objeto interestelar, conocido también como el viajero desconocido, sigue siendo el centro del misterio para los científicos. Hace un año aproximadamente se determinó que procedía de fuera del sistema solar, de la constelación de Lira, y debido a su rareza y extraño comportamiento en su trayecto y velocidad, pronto comenzaron a surgir muchas y muy variadas teorías acerca de su origen. Desde que en octubre de 2017 Robert Berilk descubrió a Oumuamua cruzando el sistema solar, a 30 millones de kilómetros de la Tierra, pasó entre las órbitas de Marte y la Tierra. Distintas hipótesis han tratado de explicar qué es este objeto interestelar que captó el telescopio Pan-STARRS 1 por astrónomos de la Universidad de Hawái, Estados Unidos. Con unas dimensiones de 200 a 300 metros de largo por 20 a 30 metros de ancho, y una trayectoria lineal pero rotando sobre sí mismo, algo misterioso y nunca visto antes. Este giro de Oumuamua efectúa un giro sorprendente al pasar cerca del Sol, para volver hacia atrás y acelerando su velocidad notablemente, pasando más tarde entre las órbitas de Marte y la Tierra, con un color rojizo y brillo ligeramente metálico y recubierto todo su perímetro exterior por una capa de material orgánico. Se lo clasificó primero como un cometa, aunque la idea fue descartada casi de inmediato, ya que el objeto no presentaba actividad, carecía de una cola, la típica de este tipo de objetos estelares formada del material evaporado de su superficie. Oumuamua no presentaba esta característica. Después los investigadores llegaron a la conclusión de que podía ser un asteroide, aunque pronto se descartó debido a que este objeto describió una trayectoria muy extraña en su recorrido por nuestro sistema solar y también presentó unas aceleraciones misteriosas y que nunca las realiza un asteroide. Aceleraba su velocidad, en lugar de disminuirla, como era de esperar. Por ello, muchos presentaron en 2017 la hipótesis de que podría tratarse de una nave espacial alienígena. El millonario ruso Yuri Milner fue el mayor defensor de esta teoría. Para intentar demostrarlo ofreció el telescopio Green Bank, que pertenece a su ambicioso programa Breakthrough Listen, creado para intentar localizar vida extraterrestre fuera de nuestro sistema solar. Este telescopio pretendía detectar si el misterioso objeto emitía señales de radio y así poder confirmar que se trataba de un objeto creado de forma artificial. De hecho, Milner se reunió con el director del Departamento de Astronomía de la Universidad de Harvard, Abraham Loeb, para hablar acerca del tema. Loeb le dijo que, cuanto más estudio este objeto, más extraño me parece, y me pregunto si podría tratarse de una sonda artificial enviada por una civilización alienígena. Pero un grupo de astrónomos de Harvard no quedaron del todo conformes con la investigación y realizaron durante 2018 un nuevo estudio sobre este enigma, llegando a una nueva y sorprendente conclusión: sería una nave extraterrestre. Esta investigación de la Universidad de Harvard, que se publicará en noviembre de este año, en The Astrophysical Journal Letters, propone que el objeto puede ser una sonda enviada intencionadamente a la vecindad de la Tierra por una civilización alienígena, anticipó NBC. Hace unas semanas el propio Loeb, titular del Departamento de Astronomía de esta institución, Harvard, y el científico Shmuel Bialy, investigador del Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian, proponen que este objeto estaría diseñado para el viaje de reconocimiento interestelar por una civilización avanzada y muy lejana a nosotros. Plantean que muy probablemente podría tratarse de una nave extraterrestre que llegó a nuestro sistema solar con la función de explorarlo. Por ello, Bialy y Loeb apuntan a la posibilidad de que este objeto sea, en realidad, una forma de nave espacial, un tipo de vela solar, que depende de la presión de radiación solar para generar propulsión y que explica la excesiva aceleración de Oumuamua alejándose del Sol como resultado de la fuerza que la luz solar ejerce sobre su superficie. Esto le permite actuar como una vela solar, como una sonda enviada para una misión de reconocimiento a la región interior del sistema solar, afirma Loeb. Así,
esta nave pudo ser enviada desde otra civilización para estudiar nuestro sistema solar y buscar signos de vida. Tiene tintes de película de ciencia ficción hollywoodiense. Imaginar que Oumuamua estaba en una misión de reconocimiento enviada por una civilización superior, con tecnología superavanzada. Basándose en esto, Bialy y Loeb sostienen que este objeto podría sobrevivir en el espacio interestelar, podría soportar las tensiones de tracción causadas por la rotación y las fuerzas de gravedad y que Oumuamua podría soportar colisiones con granos de polvo y gas que impregnan el medio interestelar, así como fuerzas centrífugas. Bialy y Loeb sugieren como otra probabilidad que Oumuamua pudiera ser realmente una vela artificial ya en desuso, que hubiera perdido su funcionalidad anteriormente y que flota en el espacio bajo la influencia de la gravedad y la radiación estelar, como restos de una aeronave alienígena, similar a los desechos de los naufragios de barcos que flotan en el océano. Esto ayudaría a explicar por qué Breakthrough-Listen no encontró evidencia de transmisiones de radio en el momento de su monitorización. Loeb agregó en la publicación Universe Today: Oumuamua podría ser una muestra de tecnología extraterrestre que llegó para explorar nuestro sistema solar, del mismo modo que nosotros hemos lanzado velas estelares a explorar Alpha Centauri utilizando Starshot y tecnologías similares, que llegarán a su destino en unos 20 años y podremos observar entonces si existe vida en alguno de sus planetas. Por lo que podría ser que Oumuamua estuviera en una misión de reconocimiento. Bueno amigos del misterio, aquí acaba este vídeo. Espero que os haya ayudado a desvelar el misterioso paso de Oumuamua por nuestro sistema solar y que ha desconcertado a la comunidad científica. Vosotros sois quienes debéis decidir qué opción os convence, si la de un cometa o asteroide o que más bien se trate de una nave construida por una civilización extraterrestre con la misión de explorar nuestro sistema solar y más concretamente la Tierra. Todos los datos y estudios han quedado expuestos aquí. Seguiremos publicando noticias interesantes, no os las perdáis. Hasta pronto.